Bueno amigos, vamos a hacer, como les dije que les iba a dejar su video, vamos las sumas de cuadrados o el análisis de varianza de un modelo de regresión lineal simple. Entonces, ya saben que tenemos tres: la suma total de cuadrados o variabilidad total, la suma explicada de cuadrados y la suma de residuales cuadrados. Entonces, la explicada es la que alcanza a explicar el modelo y la residual es la que el modelo, o sea, la variabilidad de Y que el modelo no explica, que el modelo no alcanza a explicar. Entonces, para aplicar las fórmulas, lo primero que tenemos que hacer es saber interpretarlas. Y sub i, es decir, acá siempre va a ser nuestros datos empíricos, es decir, nuestra muestra. O sea, el Y que nosotros tenemos acá, que es notas finales, en este caso, nuestra variable empírica. Por otro lado, Y barra no es más que el promedio de Y, ¿sí? Así como en primer corte hablábamos de X barra, en este caso Y barra también va a seguir siendo eh, el promedio de la variable, o sea, es un solo valor, por eso no tiene el sub i, y Y gorro sub i va a ser lo que la regresión, o sea, lo que nuestra recta de regresión predice para cada uno de los valores de X. Entonces, lo primero que hay que hacer es encontrar nuestra recta de regresión. ¿Cómo la voy a hacer? Bueno, ya eso ustedes lo deben saber. Podemos utilizar intersección punto eje. Ya yo como los tengo acá, en realidad no me voy a tomar tiempo en eso, ¿sí? Porque en realidad no es como lo que nos atañe en el video. Entonces, listo. ¿Qué nos falta? Bueno, obviamente nos falta el promedio de Y o Y barra, dicho de otro modo, entonces voy a calcularlo. Promedio y escojo mi variable Y. Ahí está, el promedio es 3,26 y pico. Entonces ya con esto, ahora sí podemos calcular nuestras sumas de cuadrados. Entonces lo primero que vamos a hacer es em, calcular Y gorro. Vamos a calcular Y gorro sub I. Yo le voy a colocar así a mi columna. Y gorro sub I. Entonces Y gorro sub I, ¿qué va a hacer? ¿Sí? Va a ser nada más y nada menos que lo que mi recta de regresión predice que debería ser Y para cada una de las X que yo le doy. Entonces, claro, si a nosotros nos quedó nuestra recta de regresión con un intercepto de 2,49 y una pendiente de 0,23, sí, que este ejercicio ya lo habíamos hecho, nuestra recta quedó de esta forma. Entonces lo que vamos a hacer es tomar esto e irlo calculando uno por uno para cada uno de los valores X que tenemos en nuestra muestra. Entonces, ¿cuál es la fórmula que yo voy a tomar? Listo, si acá tengo mi pendiente, yo tomo la pendiente, la voy a anclar por X, que es lo que me dice la fórmula, más mi intercepto y lo voy a anclar. Y listo, fíjense, si ustedes lo tienen en formato de tabla, Excel se los calcula de una. Fíjense, ustedes verifican su pendiente por las horas de estudio más el intercepto. Entonces, eso es lo chévere pues, de tenerlo como formato de tabla. Entonces, ya ahí tenemos los Y gorro, ya tenemos Y barra y ya tenemos los Y sub I, que son estas que están acá. Voy a colocar acá Y sub I por si las moscas. Entonces, ya tenemos todo lo que necesitamos. Entonces, ahora sí procedemos a calcular las sumas de cuadrados. Vamos a calcular la suma total de cuadrados. La suma total de cuadrados, ¿cómo se calcula? Nos vamos paso por paso. Y sub I menos Y barra. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Cada Y sub I restarle Y barra. Y Y sub I son cada uno de los datos que tenemos acá. Entonces, Y barra es el promedio. Fíjense que esto es muy parecido a como si fuera una desviación estándar. ¿Sí? Funciona parecido. ¿Y qué voy a hacer? Voy a anclar mi promedio para que Excel entienda que yo quiero que todas me las multiplique por ese mismo valor. Perdón, me las reste con ese mismo valor. Entonces, listo. Ahora, ustedes revisan, ¿sí? Que todas estén correctas. Y bueno, yo voy a aprovechar y esta la voy a elevar al cuadrado
tener que hacer tanto procedimiento y ya él me las eleva al cuadrado todas. ¿Sí? Entonces, déjenme bajo esto. La sumatoria de esta columna es mi suma total de cuadrados. Ahí está, entonces ya aquí tengo la primera. ¿Sí? Cada y sub i menos y barra, todo eso al cuadrado y lo sumo. Entonces, este es sumatoria total de cuadrados. O sea, esta es la columna para la sumatoria total de cuadrados. Ahora vamos a hacer la sumatoria explicada de cuadrados. Para la sumatoria explicada de cuadrados, ¿qué necesitamos? Necesitamos, o sea, es muy parecida, es restándose la y barra, pero ya no vamos a restar, sino los y gorro. Y gorro sub i menos y barra. Y todo eso lo vamos a elevar al cuadrado. El procedimiento es el mismo. Voy a poner el paréntesis, y gorro sub i menos y barra, y eso lo voy a elevar al cuadrado. Y listo, la sumatoria de eso va a ser, espérense que acá me está calculando subtotales, entonces, bueno, igual ustedes pueden usar suma para que no se automatice y de pronto vaya a salir algo que ustedes no verifiquen. Y listo, esa sería la sumatoria explicada de cuadrados. Y bueno, por último, la suma de residuales cuadrados es cada dato menos el predicho y eso elevado al cuadrado. Entonces sería y sub i menos y gorro sub i, que es literalmente lo que la línea no predice, ¿sí? Es el error. Cada uno de estos son los errores y pues al cuadrado son los cuadrados de los errores, que es con lo que la regresión se pretende minimizar. Entonces, voy a colocar mi paréntesis. Fíjense que acá no tengo que anclar nada porque es sencillamente cada y sub i, eso me dice la fórmula, menos cada y gorro sub i. ¿Sí? Ambos tienen sub i, entonces no tengo que anclar nada porque no es un solo valor. Estoy tomando, digamos, los respectivos. Entonces, listo, una vez yo haga esto, lo mismo, sumo, y esa es mi suma de residuales cuadrados. ¿Sí? Y ahí está. La forma de hacerlo es con datos, análisis de datos, o sea, si ustedes tienen toda su base completica, como les enseñé por el grupo, rango y de entrada, rango X de entrada. Esta es la otra forma de que ustedes hagan su regresión, ¿sí? Y fíjense algo que la regresión les funciona, y es las sumas de cuadrados. Entonces, estas que están acá son las que ustedes necesitan, fíjense. Suma total de cuadrados, o sea, si ustedes omiten esto, porque en realidad son cosas que todavía no podemos interpretar. En el análisis de varianza, ustedes tienen las mismas sumas de cuadrado que acabamos de calcular. ¿Sí? Entonces, las pueden calcular, vean, las residuales, las de la regresión, que es la explicada, y la total, que es la sumatoria de ambas. O sea, esta y esta debe ser igual a la total. Y listo, amigos. Así lo calculan manual y pues con datos, que siempre es lo ideal.